Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos en una historia que, les prometo, los va a atrapar. Hoy vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla, Su amor te atrapa. La historia que cambiará todo. Sí, ya sé, suena intenso y créanme, lo es. Vamos a desmenuzar este relato, explorar sus personajes, analizar las dinámicas y, sobre todo, intentar entender por qué este amor en particular ha resonado tanto con tanta gente. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos historias complejas, personajes fascinantes y, sobre todo, emociones intensas, no duden en suscribirse al canal. Activando la campanita, claro, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas historias por compartir. Ahora sí, vamos al grano. Halil Ibrahim y Esla, Su amor te atrapa. La historia que cambiará todo. Desde el título, ya nos están adelantando que esto no es una historia de amor cualquiera. Hay algo especial, algo diferente, algo trascendental. Y en efecto, lo hay. Para empezar, vamos a hablar de Halil Ibrahim. ¿Quién es este hombre que lleva un nombre con tanta historia y peso? Halil Ibrahim es un personaje complicado. Es fuerte, es leal, es protector, pero también es profundamente herido. Ha cargado con traumas del pasado, con injusticias que lo han marcado y con una sed de venganza que lo consume por dentro. Imaginen un hombre con una coraza impenetrable, construida a base de dolor y desconfianza. Ese es Halil Ibrahim al principio de nuestra historia. Pensemos en las cicatrices que no se ven, en el peso de las promesas rotas y en la soledad que puede habitar un alma marcada por la tragedia. Halil Ibrahim no es un héroe inmaculado, es un superviviente. Un hombre que ha visto la peor cara del mundo y que por ello, se ha jurado no volver a ser vulnerable. Su fortaleza es su armadura, pero también su prisión. Y luego está Esla. Un soplo de aire fresco en medio de la oscuridad. Esla es la antítesis de Halil Ibrahim en muchos sentidos. Es optimista, es generosa, es compasiva y tiene una fe inquebrantable en la bondad de las personas. Ella también ha tenido sus propias dificultades, sus propios desafíos, pero ha elegido enfrentarlos con una sonrisa y con el corazón abierto. Piensen en una luz que brilla con fuerza, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros. Esa es Esla. No es ingenua, ni ajena al sufrimiento del mundo. Simplemente elige ver lo bueno, elige creer en la posibilidad de la redención y elige ofrecer su mano a quien lo necesita. Su optimismo no es una negación de la realidad, sino una fuerza activa que impulsa el cambio. Es la esperanza personificada, la llama que se niega a extinguirse incluso en la noche más oscura. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos mundos chocan? ¿Cuando la coraza de Halil Ibrahim se enfrenta a la luz de Esla? Pues saltan chispas. Pero no son chispas de simple atracción, sino de una conexión mucho más profunda. Es como si sus almas se reconocieran, como si supieran que están destinadas a encontrarse y a complementarse. Es un encuentro predestinado, un choque de energías que rompe el molde y desafía las expectativas. Halil Ibrahim ve en Esla algo que creía perdido, la posibilidad de la felicidad, la esperanza de un futuro mejor. Esla ve en Halil Ibrahim un alma herida que necesita ser sanada, un corazón que anhela el amor pero que se niega a admitirlo. Pero claro, el camino del amor nunca es fácil, especialmente cuando hay tanta oscuridad y tantos secretos de por medio. Halil Ibrahim, consumido por su deseo de venganza, se ve constantemente tironeado entre su necesidad de justicia y el amor que comienza a sentir por Esla. ¿Puede un hombre lleno de odio permitirse amar? ¿Puede Esla romper la coraza de Halil Ibrahim y mostrarle un camino diferente? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados a la historia. La venganza es un veneno que corroe el alma, una obsesión que consume al individuo y lo aleja de la humanidad. Para Halil Ibrahim, es un legado familiar, una promesa grabada en su corazón desde la infancia. Pero el amor de Esla le ofrece una alternativa, una forma de romper el ciclo de violencia y encontrar la paz interior. La pregunta es si será capaz de renunciar a la venganza y abrazar el amor. Una de las cosas que hace que esta historia sea tan atractiva es la tensión constante. La amenaza de la venganza siempre está presente, acechando en las sombras y poniendo en peligro la relación de Halil Ibrahim y Esla. Cada decisión que toman, cada paso que dan, tiene consecuencias que pueden afectar su futuro juntos. La venganza no es solo un sentimiento,
es una fuerza activa que manipula los eventos y pone a prueba la lealtad de los personajes. Es un juego peligroso donde las apuestas son altas y las consecuencias pueden ser devastadoras. La tensión se construye gradualmente con pequeños detalles y revelaciones que mantienen al espectador al borde del asiento. Y no solo eso, sino que también hay fuerzas externas que intentan separarlos. Familias rivales, enemigos del pasado y malentendidos constantes se interponen en su camino. Es una lucha constante contra el destino, contra las circunstancias y contra sus propios demonios internos. Las familias rivales son un reflejo de las divisiones sociales y culturales que alimentan el conflicto. Los enemigos del pasado son fantasmas que resurgen para atormentar a los personajes y recordarles sus errores. Los malentendidos son la semilla de la duda, la brecha que separa a los amantes y pone a prueba su confianza. Pero a pesar de todas estas adversidades, el amor entre Halil Ibrahim y Esla sigue creciendo. Es un amor que se forja en la adversidad, que se fortalece con cada obstáculo superado y que se basa en la confianza mutua y el respeto. Es un amor que transforma, que cura heridas y que da esperanza. No es un amor fácil, ni idealizado. Es un amor real, con sus imperfecciones y sus desafíos. Es un amor que exige sacrificio, comprensión y perdón. Pero es un amor que vale la pena luchar por él. Una de las claves de esta historia es la forma en que los personajes evolucionan a lo largo del tiempo. Halil Ibrahim, gracias al amor de Esla, comienza a dejar atrás su sed de venganza y a abrirse a la posibilidad de un futuro mejor. Aprende a perdonar, a confiar y a amar incondicionalmente. Y Esla, a su vez, se vuelve más fuerte y más valiente gracias a la presencia de Halil Ibrahim. Aprende a defender lo que cree, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante la adversidad. El crecimiento personal de los personajes es el motor de la historia. No son estáticos, sino que cambian y se adaptan a las circunstancias. Aprenden de sus errores, superan sus miedos y se convierten en mejores personas. Es esta evolución, esta transformación de los personajes, lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Nos muestra que incluso las personas más heridas y las situaciones más difíciles pueden cambiar si hay amor, esperanza y determinación. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un testimonio del poder del amor para sanar heridas y transformar vidas. Es una lección de esperanza para aquellos que han perdido la fe en la humanidad. Otro aspecto importante de la historia es la forma en que se exploran los temas del perdón, la redención y la justicia. Halil Ibrahim debe decidir si continuar alimentando su odio y perpetuando el ciclo de venganza, o si elige perdonar a sus enemigos y buscar una forma de justicia que no implique más violencia. Y Esla, por su parte, debe ayudarlo a encontrar ese camino, mostrándole que la venganza solo trae más dolor y que el perdón es la única forma de romper el ciclo. El perdón no es olvidar, sino liberar el dolor y dejar ir el pasado. La redención es la oportunidad de enmendar los errores y construir un futuro mejor. La justicia no es venganza, sino la búsqueda de la verdad y la reparación del daño. La historia también nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia. ¿Es la venganza la única forma de obtener justicia? ¿O hay otras formas de reparar el daño y de construir un futuro mejor? Estas son preguntas que nos plantean los personajes y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y valores. La justicia restaurativa, el diálogo y la reconciliación son alternativas a la venganza que pueden conducir a una paz duradera. Además, la historia está llena de simbolismo y metáforas. El nombre de Halil Ibrahim, por ejemplo, hace referencia a una figura bíblica y coránica que representa la hospitalidad, la fe y el sacrificio. Y el nombre de Esla, por su parte, significa conexión, o unión, lo que refleja su papel como puente entre mundos diferentes y como catalizador del cambio en la vida de Halil Ibrahim. Los nombres de los personajes, los lugares, los objetos y los eventos están cargados de significado y contribuyen a la riqueza y profundidad de la historia. Pero más allá de los simbolismos y las metáforas, lo que realmente conecta con el público es la autenticidad de las emociones. Los personajes sufren, aman, ríen y lloran como personas reales. Sus luchas son nuestras luchas, sus alegrías son nuestras alegrías y sus esperanzas son nuestras esperanzas. Es por eso que nos sentimos tan identificados con ellos y que nos involucramos tanto en su historia. La empatía es la clave para conectar con el público. La historia debe ser creíble y los personajes deben ser humanos, con sus virtudes y sus defectos. Halil Ibrahim y Esla, su amor te atrapa. La historia que cambiará todo, es mucho más que una simple historia de amor.
Es una historia de superación, de perdón, de redención y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos y que el amor puede transformar incluso los corazones más endurecidos. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas y a luchar por un mundo más justo y más compasivo. Es un espejo en el que podemos vernos reflejados y aprender de los errores de los personajes. Es una invitación a la reflexión y al cambio personal. En resumen, hemos explorado cómo la historia de Halil Ibrahim y Esla nos atrapa por la complejidad de sus personajes, la tensión constante de la trama y la profundidad de los temas que aborda. Hemos visto cómo el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de superar incluso los obstáculos más difíciles. Y hemos reflexionado sobre el significado del perdón, la redención y la justicia. Hemos analizado los simbolismos y metáforas que enriquecen la historia y hemos destacado la autenticidad de las emociones que conectan con el público. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado algo que los haya resonado. Me encantaría saber qué piensan ustedes de la historia de Halil Ibrahim y Esla. ¿Qué es lo que más les gusta de estos personajes? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de su historia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y generar debate. ¿Creen que el amor puede realmente superar todos los obstáculos? ¿Es el perdón siempre la mejor opción? ¿Qué harían ustedes en la situación de Halil Ibrahim? Anímense a compartir sus pensamientos. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también puedan descubrir esta fascinante historia y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. No pierdan la esperanza.